Queremos resolver las ecuaciones dadas. Mirando la primera ecuación, la solución es el valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. El primer paso para resolver la ecuación es para simplificar ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo de la ecuación, podemos borrar los paréntesis y combinar términos similares, lo que significa que comenzamos distribuyendo 4. Distribuyendo 4, tenemos 4 veces x, que es 4x. Y luego 4 por 8 es 32, lo que nos da más 32. Y todavía tenemos menos 11 menos 3x es igual a 10 negativo. Y ahora en el lado izquierdo, observe cómo tenemos términos similares. Tenemos dos términos x, y tenemos dos constantes. 4x menos 3x es 1x o x. Y luego tenemos 32 menos 11, que es 21, lo que nos da más 21. Y esto es igual a la derecha negativa 10. Y ahora para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos x más 21 a la izquierda. Para aislar x, necesitamos deshacer el plus 21, realizando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Para deshacer el plus 21, restamos 21 en ambos lados. Simplificando, tenemos x, y luego 21 menos 21 es 0, razón por la cual restamos 21 en ambos lados. Tenemos x iguales, en el lado derecho, negativo 10 menos 21 es negativo 31. La solución a la ecuación es x es igual a 31 negativo, lo que significa que si sustituimos x por 31 negativo en la ecuación original, satisfará la ecuación o hará que la ecuación sea verdadera. Y sigamos adelante y verifiquemos esto. Sustituyendo x negativo por 31, tenemos 4 veces la cantidad negativa 31 más 8, y luego menos 11 menos 3 veces 31 negativo es igual a negativo 10. Ahora para evaluar el lado izquierdo de la calculadora. Nuevamente, tenemos 4 veces la cantidad negativa 31 más 8. Menos 11 menos 3 veces negativo 31. Entrar. Lo que es igual a 10. Negativo. Entonces, el lado izquierdo es igual a 10 negativo, lo que nos da 10 negativo es igual a 10 negativo, lo cual es cierto, lo que verifica que nuestra solución sea correcta. Para la siguiente ecuación, nuevamente, el primer paso es simplificar el lado izquierdo de la ecuación primero limpiando los paréntesis, distribuyendo y luego combinando términos similares. Entonces distribuiremos 4 aquí. Y luego, debido a la resta, distribuiremos 3 negativos aquí. 4 veces x es 4x. 4 veces negativo 2 es negativo 8, lo que nos da menos 8. Y ahora nuevamente debido a la resta, distribuimos 3 negativos. Negativo 3 veces x es negativo 3x, dándonos menos 3x. Y negativo 3 veces positivo 2 es negativo 6, dándonos menos 6, es igual a 7. Y ahora combinamos términos similares a la izquierda. Combinamos los términos x, y combinamos las constantes. 4x menos 3x es 1x o x. Entonces tenemos negativo 8 menos 6, que es negativo 14, lo que nos da menos 14 es igual a 7. Y ahora para resolver x, necesitamos aislar x en un lado, lo que significa que necesitamos deshacer la resta o deshacer el menos 14 sumando 14 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, negativo 14 más 14 es 0. El lado izquierdo se simplifica a x. X es igual a 7 más 14, que es 21. La solución es x igual a 21. Pero nuevamente, verifiquemos esto asegurándonos de que satisfaga la ecuación original. Sustituyendo 21 de nuevo en la ecuación original, tenemos 4 veces la cantidad 21 menos 2. Menos 3 veces la cantidad 21 más 2 es igual a 7. Y nuevamente, sigamos adelante y evaluemos el lado izquierdo de la calculadora. Entonces tenemos 4 veces la cantidad 21 menos 2. Menos 3 veces la cantidad 21 más 2. Entrar. Lo que equivale a 7. Y dado que 7 es igual a 7 es cierto, nuestra solución es correcta.
Espero que hayas encontrado esto útil.